una de las cosas importantes que quiero que pensemos es cómo Pablo específicamente presenta el aspecto doctrinal entre capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 en esta epístola, hablando de la gracia salvadora. Luego en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar de la gracia, lo llamaría así, de la gracia santificadora. Entonces, aquí vamos a hacer el énfasis de la parte teológica, de que Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, de que Cristo específicamente no solamente nos escogió, sino que nos sacó de una condición depravada en la que nos encontrábamos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, podemos encontrar allí, que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Luego el apóstol Pablo habla un poco al respecto sobre la función de la iglesia en el capítulo 3. Y también habla de la edificación de la iglesia. Allí en el capítulo 2, desde el versículo 11, el apóstol Pablo habla sobre la edificación de la iglesia y dice que la iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el capítulo 3 habla de la función de la iglesia, hasta el capítulo 4. Algo particular que puedo notar en la epístola es que en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo presenta la condición en la cual se encontraba en ese momento. Aquí podemos observar que el apóstol Pablo estaba en cautiverio, estaba preso. Ahorita no quiero meterme en los detalles sobre cuándo fue escrita la epístola, cómo era el lugar donde estaba, la celda donde estaba el apóstol Pablo, de ninguna manera, ni cómo se llamaba tampoco el centurión, no el centurión, sino el soldado que lo estaba cuidando. Lo que sí quiero hacer énfasis es en esas exhortaciones prácticas que el apóstol Pablo presenta. Después de que habla de las normas para la unidad de la iglesia, en el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 16, luego habla de las normas morales de la iglesia. Y allí dentro de las normas morales, saltando al capítulo 5, que también tiene que ver con las normas morales de la iglesia, luego hace énfasis en el hogar, en el versículo 22, en cómo debe funcionar ese hogar, el hogar cristiano. Pero antes de poder ir a los detalles para conectar y empalmar el tema que nosotros estamos desarrollando, quiero que leamos el capítulo 5, versículo 1, donde Pablo exhorta a la congregación, manda a la congregación y les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A esos que él ha elegido antes de la fundación del mundo aquí en la tierra deben vivir de acuerdo a esa familia la cual ha sido conformada. Y en este caso, como lo decía anteriormente, Pablo utiliza el énfasis del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 6 en la gracia santificadora, es decir, que va a hablar de la gracia aplicada aquí donde nosotros estamos, en este mundo. La semana pasada hablamos de que esa gracia está aplicada especialmente a los hombres, aunque Pablo, yo dije que no lo iba a desarrollar de la misma manera que presenta Pablo en su estructura. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el versículo 22, se dirige a las mujeres. Específicamente se dirige a las esposas y dice, las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Habla del esposo, la esposa, y luego habla también del hombre. Aquí habla de los dos, pero quiero que nos centremos allí en el capítulo 5, versículo 23. Dice, las casadas estén, dice el 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Argumenta el apóstol Pablo diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Partimos desde el principio del rol del esposo. ¿Qué es un rol? Eso fue lo que contestamos la semana pasada. El rol es un papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. Los roles, según la escritura, no fueron dados después de la caída. Eso es importante que tengamos presente. Es decir, que estos no son una consecuencia del pecado. Y empezamos a desarrollar los dones. ¿Cuál es el rol del varón en el hogar? ¿Cuál es la función o cuál es el papel que desempeña el hombre en el hogar? Y para poder empalmar el estudio, podemos pensar o reflexionar al respecto de nuestra vida matrimonial, porque esto no solamente es para los matrimonios, y también quiero que pensemos en los que están solteros. La mayoría de nosotros, por no decir casi todos,
Llegamos al matrimonio sin saber con qué nos íbamos a enfrentar. Algunas mujeres creen que su rol en el hogar consiste en lavar trastes, cocinar, cumplir con el deber conyugal y criar hijos, comprar una casa. Los hombres también, no es diferente. Los hombres también creen que es suficiente traer el alimento a la casa, pagar la renta y listo, no es más. Ese es el concepto que se tiene secularmente acerca del matrimonio. Pero la realidad es otra. Tenemos otras funciones. Y sé que Dios mismo, como autor del matrimonio, ha diseñado esas funciones y ha puesto a cada uno de los componentes del matrimonio, de los elementos o integrantes más bien del matrimonio, les ha dado ese rol. El rol del hombre es Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer. Y es importante reflexionar un poco sobre esto. Yo quiero que pensemos en qué es ser cabeza. Utiliza una metáfora del cuerpo para ilustrarlo, ¿no? El marido es cabeza de la mujer y luego hace como ese paralelo. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y allí dice el texto, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Lo primero que vimos es que el hombre es cabeza de la mujer y esto significa no simplemente pensar, sino proveer liderazgo. Es proveer liderazgo. Dios dejó al hombre ¿para qué? Perdón, en el matrimonio, pues para que proveyera el liderazgo o dirección en el hogar. El hogar funciona. El lugar que no funciona con un hombre, pues no tiene liderazgo, específicamente no tiene liderazgo bíblico. Y esto golpea bastante el pensamiento feminista de nuestro tiempo. Hoy generalmente las mujeres, por causa del machismo de los hombres y por causa de la ausencia de Dios en el hogar, las mujeres han tomado ese liderazgo y los hombres ya no funcionan como Dios ha diseñado el liderazgo, como Dios ha diseñado el hogar, perdón, el matrimonio, sino que funcionan de manera distorsionada. Mis hermanos, una mujer ejerciendo liderazgo en el matrimonio está sustituyendo o está invirtiendo el orden de Dios en el matrimonio. Una mujer que sea cabeza de hogar donde hay un hombre no es correcto. De hecho, ni siquiera la palabra mujer cabeza de familia está contemplada en las Escrituras. De ninguna manera Pablo quiere menospreciar. De ninguna manera Pablo quiere menospreciar a la mujer, porque aquí pone a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo tiene la función de ejercer liderazgo o supervisión sobre la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Y eso es lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo respecto al hombre como cabeza de hogar. Él es el que ejerce el liderazgo dentro de la familia. Hay una de las cosas importantes, es que esto tiene relación con Génesis, el capítulo 3, el versículo 16. Vamos allí a Génesis capítulo 3, el versículo 16. Acompáñenme, por favor, un momento, porque habla de sujeción. Aquí sí dice que el marido es cabeza. Eso implicaría que hay una autoridad y es necesario la sujeción. Pero quiero que miremos el capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, el versículo 16 dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, o la mejor traducción sería, o él te dominará. Pero mire qué interesante, porque esto está en un contexto, y ese contexto lo encontramos en el versículo 15. En el versículo 15 hay una enemistad entre dos simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay un conflicto cósmico, podemos así decirlo. Y luego en el versículo 16, aquí podemos ver un conflicto familiar. Así como iba a haber conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, asimismo también eso no sería ajeno al matrimonio, sino que se trasladaría específicamente ese conflicto al matrimonio. Allí en la segunda parte del versículo 16, dice, tu deseo será para tu marido, hablándole a la mujer, pero luego dice, y él te dominará.
El deseo común de la mujer es enseñorearse del esposo, del hombre, querer usurpar esa autoridad que Dios le ha asignado al hombre. Sin embargo, la Escritura dice, en últimas, Él te dominará. Ese es el principio bíblico. Eso es lo que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Ahora, conectemos esto con Efesios, el capítulo 5. Volvamos nuevamente a la epístola a los Efesios, el capítulo 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, él dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y luego dice el 24, así que como la mujer está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La pregunta es, Pablo está hablando en qué contexto. Está hablando en el contexto de los salvos, de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, de aquellos que han sido regenerados y aquellos que son santificados y aquellos que son llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Aquella mujer que es llena del Espíritu Santo se sujeta a su esposo, y aquel hombre que está lleno del Espíritu Santo funciona específicamente como cabeza y provee liderazgo dentro del hogar. No podemos concebir en la casa de un cristiano que una mujer, mientras el hombre esté hablando, la mujer lo calle. He tenido la experiencia de estar alrededor de matrimonios, compartiendo con ellos, y en algún momento el hombre está hablando y la mujer inmediatamente interpela y lo calla. Allí está usurpando el lugar que Cristo le ha dado al hombre. Claro que la mujer tiene derecho a opinar. Claro que la mujer tiene derecho a dar su opinión, a pensar. Claro que sí, yo no estoy diciendo lo contrario. El problema radica en tratar de usurpar esa autoridad. Cuando él está hablando, yo le digo, a ver, un momento, yo quiero hablar. Es importante que él le dé el lugar a ella para que pueda hablar. Mientras él esté hablando, es importante que la mujer guarde compostura. Claro que eso incomoda. Nuestro hogar debe funcionar como Cristo y la iglesia funciona. Ahora, ustedes pensarán en algún momento podrían llegar a pensar que la iglesia, pues, en la iglesia hay gente que no se sujeta a Cristo, porque viven vidas desordenadas, porque se rebelan a la palabra. Pero Pablo está hablando específicamente en Efesios capítulo 5, el versículo 22 en adelante, de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, de la iglesia que él amó desde antes de la fundación del mundo, y que de la iglesia que él, por la cual se entregó. Por lo tanto, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera esposa de Cristo, que es la iglesia universal, los salvos, no la iglesia local, ella de manera incondicional se sujeta a Cristo sin ningún inconveniente. Estamos hablando en el paralelismo también del aspecto redentivo, el aspecto salvador. Entonces, una de las cosas importantes cuando hablamos del rol del esposo en el hogar es que es cabeza. Es cabeza. Es decir, que provee liderazgo en el hogar. Una de las cosas que también estuvimos observando del ser cabeza es que dirige su casa. En primer lugar, vimos también que guía espiritualmente. Y lo relacionamos con Génesis capítulo 2, versículo 15. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, lo puso con un propósito específico. Y la Biblia dice que lo puso para que éste lo guardara y lo cuidara, y lo relacionamos con la función de los sacerdotes en el pacto mosaico. Allí en Números capítulo 3, versículo 5. Que estas palabras de Génesis 2:15 que utiliza la Biblia, la expresión cultivar y guardar, son palabras importantes, porque son esas palabras que se utilizan para la protección del tabernáculo, el cuidado y el servicio en el tabernáculo. Por lo tanto, Dios pone al hombre en el jardín del Edén porque no lo crea al hombre en el jardín del Edén. Él sí crea a la mujer en el jardín del Edén y saca de la costilla del hombre a la mujer en el Edén. Pero Dios pone al hombre en el Edén no para que fuera un campesino o un jardinero, sino para que cuidara y guardara el Edén. Por eso es que el hombre ejerce en su hogar algo, y es que no ejerce simplemente la función de ser un simple jardinero. No fue un jardinero simplemente, fue un sacerdote. Y eso es lo que nos indica el texto. Allí en Números capítulo 3, versículo
5 al versículo 10 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que ellos le sirvan. Versículo 7 dice, que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha encomendado y lo que ha sido encomendado a toda congregación, dice, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo, que cuide todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo que ha sido encomendado a los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. El 9 dice, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, dice, les son enteramente dedicados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto. Aquí podemos observar palabras en el versículo 7 que guarden, también llevar a cabo el servicio, y eso se relaciona con lo que nosotros vemos allí en Génesis 2:15, guardar y cuidar. O sea que la función de Adán era más que ser un jardinero, ser un sacerdote del hogar, y eso implica también el hecho de ser cabeza. Entonces la frase guardar y cuidar que vemos en Génesis tiene que ver con el servicio en el tabernáculo. Otra de las cosas que estuvimos viendo es que es cabeza, el ser cabeza, en primer lugar, es dirigir su hogar, es guiar espiritualmente. También estuvimos viendo que no es un gobernante autoritario. El ser cabeza no es un gobernante autoritario porque muchos hombres en el hogar no ejercen liderazgo, sino que son autoritarios. En lugar de ser autoritario, el hombre como cabeza en el hogar debe ser un siervo en el hogar. Ser cabeza no significa que el esposo debe ser servido siempre por su mujer. Más bien ser cabeza significa eso, servir sin exigir ningún derecho. Ahora la palabra de Dios nos dice que Cristo, que es nuestra cabeza, nos dio salvación y nos sirve. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros, y en la calidad de Dios se hizo semejante a nosotros para servirnos. Así también el marido debe servir a su esposa. ¿Y cómo sirve el hombre como cabeza a su esposa? Proveyendo para ella, amándola. Entonces, esto es una obligación que el hombre no puede delegar. El hombre no puede delegar. Cuando el hombre le dice a su esposa, a ver, encárgate tú, mira a ver cómo, ve a ver cómo lo resuelve, porque estoy ocupado haciendo muchas cosas, está delegando esa función a su esposa. ¿Cuántas mujeres que me están escuchando aquí no han experimentado eso? ¿Y cuántos hombres de los que me están escuchando también no han permitido eso? A ver, ¿por qué no lo haces tú? Yo estoy ocupado en esto. Son cosas que debemos hacer. Hay mujeres que son plomeras en la casa. Ellas no estudiaron plomería, pero la llave lleva bastante tiempo goteando, o el baño está escapando agua y ellas son las que hacen eso, porque sus esposos nunca ejercen ese servicio dentro del hogar. Está entregando el liderazgo que Dios le dio. Ahora, otra cosa importante es que ser cabeza, el rol del hombre de ser cabeza también es proveer para su esposa. Vamos a Efesios 5:29. Estoy simplemente haciendo un breve resumen de lo que vimos. Dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. ¿Cómo proveemos? Proveemos por medio del trabajo. Los hombres no pueden quedarse en sus casas trabajando, descansando mientras sus esposas van a trabajar. Hoy se han invertido los roles. Dios dio al hombre la responsabilidad de trabajar para llevar el sustento a su casa. Ahí en Génesis 2:15 lo dice. Y esto le corresponde al esposo. Le corresponde al esposo desempeñar alguna profesión o actividad para que en su casa se cuente con el alimento, con el vestido, con la educación y servicios. Y debemos proveer por medio de nuestro trabajo, claro está, sin descuidar el tiempo para la esposa y los hijos. Muchos hombres se han vuelto laboradictos o adictos al trabajo y son simplemente proveedores. Esa no es la función del hombre, solamente proveer. Nosotros no estamos criando pollos, tampoco estamos criando ganado, donde vamos y depositamos en un comedero un poco de comida y salimos y los dejamos ahí y ellos verán si comen.
No podemos descuidar el tiempo para nuestra esposa y nuestros hijos. Y muchos de nosotros hemos caído en ese pecado. Muchos varones después de la luna de miel tienen un cambio drástico. Dejan de ser detallistas y sobre todo dejan de dedicar tiempo a su esposa. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque se enfocan exageradamente en trabajar, que pierden de vista a su familia. Si bien es cierto que el trabajo es importante y vivimos en tiempo en que las empresas se exigen cada vez más y los jefes cada vez son más tiranos, nosotros como hombres debemos hacer un esfuerzo poniendo prioridades. Poniendo prioridades. La familia no puede estar en cuarentena como estamos todos confinados. Cuarentena porque un virus nos está atacando. Creo que tenemos la libertad en Cristo para poder gozar del matrimonio. La familia necesita un constructor, un edificador, y en este caso es Dios. Mire, hay una palabra, un texto que nosotros vimos la semana pasada que se encuentra en el Salmo 128, y quiero que vayamos allá todos con su Biblia al Salmo 128. Qué interesante, porque para aquellos que están desesperados, trabajando, que no tienen tiempo para su familia, para sus esposas, para sus hijos, veamos lo que dice el Salmo 128. Y estoy directamente hablándole a los hombres. Dice la escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y aquí hay un cuadro interesante respecto a Cristo también, porque no podemos olvidarnos de que estos salmos se relacionan específicamente también con el Mesías. Cristo como esposo de la iglesia, provee para la iglesia, provee el alimento espiritual, sustenta a su esposa. Hay dicha en el hogar. Allí en el versículo 3 lo dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Qué interesante, porque la familia necesita, y el hombre bienaventurado tendrá una familia específicamente no perfecta, pero sí dichosa. Si no dedicamos tiempo a nuestro matrimonio entrará en crisis y puede agrietarse, puede llegar a perderse. Quiero que como hombres pensemos cómo específicamente es Cristo con su iglesia. Él es nuestro referente, nuestro prototipo. Cristo escucha nuestras oraciones. Cristo provee alimento espiritual para su iglesia. Cristo atiende a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Ese es nuestro referente, no los pastores de la iglesia. No aquel que está posiblemente modelando en su hogar bien. Ese no es nuestro referente. Cristo es nuestro referente. Mis hermanos, en este salmo podemos ver, en el Salmo 128, que todo aquel que teme al Señor no solo es fructífero en su trabajo, y allí lo dice, sino que su esposa también lo es. Ese es el principio bíblico. Así funciona el hogar. No solo el hombre que teme al Señor es fructífero en su trabajo, sino que su esposa también lo es. Si solo yo soy fructífero en mi trabajo y mi esposa no lo es, algo anda mal. Si mi esposa es una mujer desdichada, una mujer que se ha esforzado por aguantarme todo el tiempo y es una mujer infeliz, algo anda mal. El hombre que teme a Dios no solamente le va bien en su trabajo, sino que su esposa también es una mujer fructífera. Entonces, podemos observar algo interesante. El hombre en su rol provee por medio de su trabajo, no descuida su casa, da a su esposa lo necesario también, en tercer lugar, para que administre el hogar. Y es importante que
los recién casados o los que algún día se piensan casar, piensen en esto. Los hombres deben dar lo necesario para que se pueda administrar el hogar, y es importante que el nuevo matrimonio hable sobre la forma de administrar el salario del esposo. En primer lugar, es importante apartar lo que le corresponde al Señor. El hombre, como cabeza de hogar, debe enseñar a su esposa a darle al Señor el primer lugar, pero él debe darle al Señor el primer lugar. En este caso, adorar al Señor con lo que el Señor le ha dado. Claro que estamos en un contexto donde los falsos maestros lo único que hacen es pensar en el dinero, exageradamente en el dinero. Esto ha llevado a que muchos también entren en crisis. Pero el hecho de que los falsos maestros estén abundando o sobreabundando en falsas enseñanzas sobre el dar en la iglesia, eso no quiere decir que nosotros como hombres no vamos a inculcarle estos principios a nuestra iglesia, a nuestra familia, perdón, y a nuestra iglesia también. Entonces es importante apartar la ofrenda al Señor. Somos tan espirituales que creemos que la ofrenda no es espiritual. Sin embargo, es importante tener presente que somos tan espirituales que cuando pasamos hambre también nos arrodillamos y le pedimos al Señor que nos provea el alimento físico, pero eso no es tan espiritual. Es bueno que el esposo considere una distribución sabia y responsable en los recursos y asigne también eso a su esposa. Es bueno que el esposo considere dar a su mujer, aparte del dinero para el sostenimiento del hogar, aparte algo para ella, para su arreglo personal, de tal modo que ella siempre luzca bien cuando ella no trabaja. Hoy, generalmente, la situación y las circunstancias en que vivimos, los sueldos no alcanzan. Los sueldos no alcanzan y otros no hacen el esfuerzo tampoco porque quieren vivir cómodamente. No importa si ponen en riesgo a sus familias, quieren vivir cómodamente, quieren tener y eso no quieren tener propiedad y eso no está mal. Sin embargo, han descuidado su familia. Cuando una esposa está en el hogar, una esposa también está trabajando, no es una mujer haragana que está simplemente comiendo, viendo novelas y esperando que su esposo llegue en la tarde para servirle el almuerzo. No, la Biblia en Proverbios, el capítulo 31, versículo 10, habla de la mujer virtuosa, de la mujer ejemplar que se dedica a trabajar. Nosotros como hombres debemos suministrar no solamente los recursos para el alimento, sino también los recursos para que ella pueda tener sus arreglos personales, embellecerse. Ahora, otra cosa, y es que el hombre, su rol no solamente es ser cabeza, proveer, sino en tercer lugar podemos ver, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 26, es proteger. Y creo que ahí fue donde quedamos nosotros. Ese fue el punto donde quedamos la semana pasada. Proteger. Volvamos nuevamente a Efesios y leamos 26 y 27. Dice, desde el 25, perdón. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero que los hombres que están ahí conectados se fijen en la palabra amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el deber del hombre, amar. No solamente ser cabeza, el que es cabeza ama a su esposa. Y el estándar es que ame a su esposa y que mire cómo es que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero mire lo que dice el versículo 26 y 27. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, los hombres en general somos más grandes y fuertes físicamente que las mujeres. Y esto no es para someterlas y maltratarlas. Si somos más grandes y nuestro cuerpo, nuestra contextura y todo es mucho más fuerte y más grande, es para que nosotros podamos cuidar de ellas. Es para que nosotros podamos protegerlas. Pero la pregunta es, ¿cómo las protegemos? ¿Cómo protegemos? ¿Cuáles son o cómo es la forma de poderlas proteger? En primer lugar, podemos proteger a nuestras esposas con palabras de amor y respeto.
con palabras de amor y respeto. La Biblia nos dice que Cristo cuida de su iglesia. Allí en Efesios, mire lo que dice en Efesios 5:26, para santificarla, la amó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la Biblia aquí nos dice que Cristo cuida de su iglesia o ama a su iglesia y la limpia específicamente por la palabra. Eso implica el cómo se encontraba la iglesia cuando Cristo decidió amarla, cuando Cristo vino a morir por ella. La iglesia no estaba limpia, no estaba perfecta. La iglesia estaba en una condición de suciedad. La esposa de Cristo está en una condición de suciedad. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo utiliza su palabra para limpiar a su iglesia, para santificarla. Eso de santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que está haciendo Cristo en esta noche, utilizando las escrituras para santificar a su iglesia, donde está compuesta de hombres y mujeres que han creído en él. Y él es el que la purifica. Él es el que se dedica a ella, a limpiarla. Ahora, de igual manera, el esposo debe proteger a su esposa, hablándole siempre con amor, con cariño, con ternura, con respeto, con palabras de afirmación, con palabras de aprobación cuando esté dentro del marco contextual de la voluntad de Dios. Hay hombres que dicen que ellos no tienen un amor sensual, que eso de ternura, eso es sensualismo. Creo que necesitamos ser cariñosos y tiernos. Hay hombres que son tan secos como un árbol muerto. Son poco tiernos con su esposa. Y claro, es la lucha que nosotros como hombres manejamos. La Biblia dice, debemos amar a nuestra esposa. Y el amor no simplemente son acciones. Cristo, ¿cómo amó a la iglesia? ¿Estáticamente? No. Cristo amó a la iglesia haciendo algo, demostrando algo. Su ternura. No hay mayor forma de dignificar a la mujer que demostrarle nuestro cariño, nuestra ternura y nuestro respeto. Ahora, no solamente con palabras de amor y respeto, sino en segundo lugar, también nosotros podemos proteger a nuestras esposas de las críticas o comentarios negativos de la familia. Y aún de nosotros mismos. Mire que el texto nos muestra que Cristo específicamente no critica a su iglesia. Cristo no censura a su iglesia, sino Cristo santifica a su iglesia. Y aquí habla del fin, utilizando las escrituras, el fin por el cual las utiliza las escrituras. Allí en el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él la santifica ¿para qué? Para deleitarse en ella. No creo que un matrimonio pueda vivir armoniosamente cuando el hombre siempre busca el talón de Aquiles de su esposa y no la equipa para presentársela a sí mismo. Cristo está trabajando en ella de manera progresiva en su santificación para deleitarse en ella y está santificándola. Entonces, la protección que debemos nosotros hacer a nuestra esposa como rol en el matrimonio es la protección de las críticas, pero primero las nuestras, luego las de nuestra familia. El esposo deberá proteger a su esposa de las críticas que lamentablemente nunca faltan por parte de familiares. Decir, por ejemplo, no permito que hables así de mi esposa. Discúlpame, por favor, no vuelvas a hacerlo porque no respondo. Eso es importante. Qué bueno cuando una mujer ve que su esposo la defiende ante otros. Ella se siente muy bien, se siente amada, se siente respetada. No permito que, ni aún sus hijos, no permito que me le hables así a tu mamá. Hay hombres que no les importa si los hijos le manotean o le golpean con palabras a su esposa. Eso no es lo que Cristo haría. Entonces, una forma de proteger es protegerla de las críticas nuestras y de las críticas o comentarios negativos de la familia. En tercer lugar, de la desobediencia o también falta de respeto a los hijos, que ya lo vinculamos anteriormente. Algunas veces los hijos en su inmadurez lastiman a la esposa y en ese momento
El varón, el que es cabeza, el que ejerce liderazgo, debe proteger a su esposa, exhortando a sus hijos a pedirle perdón y no volver a desobedecer o lastimar a su mamá. Tenemos un cuadro de los hijos en los últimos tiempos y dice que serán desobedientes a sus padres. Y aún muchas veces tiene que utilizar la vara de la corrección para poder hacer respetar a su esposa. Si mamá dijo, tienes que obedecer. El hombre no puede desautorizar a su esposa, ni viceversa. Estamos hablando de la cabeza. En tercer lugar, una forma de proteger como cabezas del hogar o de la familia es nunca lastimar física o verbalmente a la esposa. Ya lo conectamos, pero quiero traerlo nuevamente aquí. Jamás el varón debe lastimar a su esposa. De hacerlo, le hará daño a sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que nosotros debemos vivir con ellas de manera comprensiva, dando respeto a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tú puedes llegar a ser un brillante teólogo, un excelente predicador y maestro de la palabra, y quizás utilizar el formalismo religioso como la oración, como el asistir a los cultos, y Dios estar en total desagrado contigo. La escritura claramente dice que cuando el hombre no vive, eso implica el texto, que cuando el hombre no vive sabiamente o comprensivamente con su esposa, dándole respeto como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, dice que las oraciones del hombre serán estorbadas. Es decir, Dios no se va a agradar de ese hombre. No dice en ninguna parte que si una mujer no se sujeta al hombre, Dios no la escucha. Eso no implica que no ocurre, claro que sí. Pero específicamente el hombre es la cabeza. El hombre es la autoridad del hogar. El hombre es el que ejerce el liderazgo. El hombre debe ser ejemplo también, que si se ha equivocado con su esposa y la ha lastimado física o verbalmente, debe de ir arrepentido a su esposa y pedirle perdón. Buscar la reconciliación. No simplemente tapar y decir aquí no ha pasado absolutamente nada. Cuando el esposo ha desempeñado bien este papel, su mujer va a estar libre de manchas. Cuando el hombre protege a su esposa, cuando el hombre cuida a su esposa, cuando el hombre provee a su esposa, como lo dice Efesios capítulo 5, el versículo 26 y 27. Cuando el hombre se preocupa por presentar a su esposa para sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga, cuando el hombre ha desempeñado bien ese papel, su mujer está libre de manchas y arrugas en su corazón y lucirá radiante y lucirá feliz. Ahora, si el esposo desea ver cómo se ve él, déjeme decirle que debe mirar a su esposa. Si el esposo desea ver cómo se ve él espiritualmente, debe mirar a su esposa. Muchos de nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos, entre comillas, una familia armónica. Pero ¿sabe cómo podemos ver la imagen de un hombre? Por cómo se comporta su esposa. Si su esposa es una mujer pedante, arrogante, soberbia, altiva, insubordinada, y aún en la iglesia es arrogante con sus hermanos. Es una persona poco agradable, de carácter indómito, simplemente es porque así también es con su esposo. Su esposo no está cumpliendo lo que dice la escritura allí en Efesios capítulo 5, el versículo 26 y 27. Posiblemente eso puede estar ocurriendo. Entonces quiero que como hombre reflexionemos en eso. Si el esposo desea ver cómo se ve él, debe mirar a su esposa. ¿Y esto qué sustento bíblico tiene? Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo habla de la esposa como la gloria del hombre. 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Ella es la gloria nuestra. Así evaluará entonces si él ha protegido a su compañera bien o no. Cuando vemos
Nos vemos nosotros a través de nuestra esposa, estaremos evaluando si la hemos protegido bien o no la hemos protegido. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el último rol. Ya hemos visto nosotros que el rol del hombre es ser cabeza, proveer liderazgo, es proveer, es proteger, pero en cuarto lugar, es amar. Allí devolvámonos a Efesios capítulo 5, el versículo 25. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo encuentra en Cristo un ejemplo para amar a su esposa. Pues el Señor amó a la iglesia de manera incondicional, con pacto e iniciativa, de tal manera que dio su vida por nosotros. Ahora, en primer lugar, el amor en el matrimonio es de pacto, porque la salvación es pactual. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó salvar bajo pacto a su iglesia. El Padre, como representante de la Trinidad, decide elegir y salvar a su iglesia, y el Hijo voluntariamente decide venir a morir en la cruz por esa iglesia. Y allí hay un pacto en la eternidad. Entonces, el amor en el matrimonio es de pacto, es decir, de promesa fiel. El esposo debe amar siempre a su mujer, pues él prometió hacerlo. Eso de que mi amor se terminó y que ya dejé de amarla y que me voy a separar, eso no está en el lenguaje, ni debe estar en el lenguaje de un cristiano. Es horroroso escuchar a un cristiano hablar de esa manera. Usted decidió un día amar a esa mujer. Usted decidió un día estar con ella en la salud, en la enfermedad, en todo tiempo, en los momentos de prosperidad, en el momento de riqueza, bueno, etcétera, en todos los aspectos. Usted debe de cumplir esa promesa, porque Cristo no nos dio la salvación y luego entonces nos la quita cuando nos portamos mal o cuando tenemos alguna falla. De ninguna manera. Él decretó amarnos y perdonarnos una vez y para siempre, y jamás lo dejará de hacer. Él nos dio la salvación una vez y para siempre. La salvación no la perdemos. En segundo lugar, el amor del marido debe ser incondicional y con iniciativa. Si la esposa enferma o si sufre algún accidente que deje secuelas, el esposo no la dejará de amar, así como Cristo nos ama sin condiciones. Pablo dijo que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, nos amó con iniciativa. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera, el esposo debe tomar la iniciativa de manifestar su amor hacia su esposa. Entonces, el amor del marido debe ser incondicional y con iniciativa. En tercer lugar, dar el primer lugar a su esposa en el corazón. Y estoy hablando ya después de haber dado el primer lugar a Cristo. Si usted le da el primer lugar a Dios en su corazón, pues su esposa ocupará un lugar muy especial en su corazón. Y esta es una buena manera de hacer saber a la esposa que la amamos, manifestarle y demostrarle que después de Dios, ella ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Si alguno no lo hace y dice amar a Dios, es un mentiroso. Vuelvo otra vez a repetir esto. Si alguno no lo hace y dice amar a Dios, es un mentiroso. Si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su esposa, es un mentiroso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahora, no solamente debe amar en el matrimonio, bajo pacto, bajo promesa fiel, de manera incondicional y con iniciativa, dándole un lugar especial en su corazón, sino que también debe amar con detalles y cortesía. Somos dados a ser bruscos, ásperos con ellas. Allí en Colosenses el apóstol Pablo también lo dice. Dice en el capítulo 3, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como convienen al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando observamos la frase, el ser ásperos con ellas, una traducción importante sería no hacerle la vida imposible. El marido debe amar, el esposo debe amar a su esposa y tratar de que ella lleve una vida satisfactoria, una vida tranquila.
No sé cómo usted como hombre está manejando la cuarentena en su casa. Si su casa, en lugar de ser un pedazo de cielo, es un lugar infernal. Una de las cosas que debemos tener presente es que lo cortés y los detalles son importantes en el buen funcionamiento y en la buena armonía con la esposa. Estas cosas nunca deben desaparecer. Nunca deben de desaparecer. El tiempo parece que las destruye. El pecado, la maldad de nosotros. Llevar flores, ya hemos dejado de hacerlo posiblemente. El llevar flores, abrir la puerta del auto, del carro, dar preferencia, es importante. Me gusta cuando los hombres, uno como pastor va en el carro y los hombres no le dan el lugar al pastor, sino a su esposa. Debe ser así. Aunque muchas esposas ceden ese lugar de manera humilde y sencilla. Pero hay hombres que ven a su esposa y le dicen a su esposa, hágase a un lado porque el pastor se va a subir. No debe ser así. Eso es falta de cortesía. Ella debe ocupar ese lugar específico, hablando así en detalles tan simples como estos. Ahora, otra forma importante de amar es ayudar en su trabajo en casa. No es fácil. Hay muchos quehaceres, hay muchas cosas, pero aún de vez en cuando se puede hacer algo en casa. Se puede ayudar en el lavado de la loza, en preparar un desayuno, en planchar la ropa. Eso no nos pasa nada. Además, la Biblia dice que ella es ayuda idónea. Nos tocaría a nosotros solos si ella no estuviera. Un hogar no funciona sin un hombre, pero no funciona bien. O una familia sin un hombre, más bien. De la misma manera, una familia no funciona de la misma manera si hay ausencia de una mujer. Entonces es importante ayudar en el trabajo en casa. Después de un día de trabajo, si el esposo al llegar a casa ayuda a lavar los platos, a limpiar la casa con las tareas de los hijos, estará comunicando amor a su esposa. Estará comunicando afecto a su esposa. También velar en el mantenimiento de la casa es una forma de expresar amor. Tal vez que el varón fue creado, y lo sabemos muy bien, para proveer, ve el trabajo como parte de sí mismo. Así también la mujer, al ser administradora de la casa, la considera importante para ella. De tal manera que si el marido se interesa por tomar el destornillador y el martillo y arreglar lo que se haya atrofiado en casa, su esposa se sentirá que realmente la ama. Hay momentos donde somos bastante despreocupados. Y lo digo porque también me he visto tentado a eso y es un pecado que debemos llevar a la presencia de Dios. La mujer se siente contenta cuando el esposo ayuda a velar por el mantenimiento de casa. Es fácil ir a limpiar el auto, es fácil ir a arreglar las cosas que nos interesan, pero no importa si la casa se está cayendo. Y eso afecta a la esposa. Eso es una forma de no expresar el amor hacia nuestra esposa. Mis hermanos, en la actualidad muchos matrimonios han decidido vivir a su manera. Muchos de los matrimonios que hoy vemos, un gran porcentaje han decidido vivir a su manera. Encontramos a esposos haciendo el rol de la mujer y a mujeres haciendo el rol del marido. Por eso tenemos tantos problemas familiares y sociales. Eso como si usáramos una herramienta para algo que no fue hecha, ¿no? Y no solamente no tendremos buenos resultados, sino que la atrofiaremos o la dañaremos. Las herramientas que nosotros tenemos, hay herramientas que no, son hechas específicamente para ciertas cosas. Entonces, si utilizamos esas herramientas para otras cosas por las cuales no fueron diseñadas,
si las vamos a utilizar, posiblemente podamos hacer algo, dañar las cosas. Dios ha dejado cada función en el matrimonio, cada rol en el matrimonio. Y nosotros mismos estamos invirtiendo los roles. Y eso está destruyendo el matrimonio. El esposo como cabeza es responsable de su matrimonio. Y no solamente de su matrimonio, sino de su hogar. Y dará cuentas a Dios de su labor. Por eso debe poner su mayor empeño, claro, sostenido específicamente por la gracia de Dios en comunión con Él. Porque en Efesios capítulo 5 podemos observar que esto lo es dado Pablo en un contexto de la llenura del Espíritu Santo. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Un hombre que es cabeza de hogar o que es lleno del Espíritu es un hombre que ama a su esposa. Por eso concluye el apóstol Pablo en el versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y el orden de prioridades es Dios. En segundo lugar, vemos nosotros que habla de nosotros mismos. Si usted ama a Dios, debe amar a su prójimo como a sí mismo. Pero específicamente, para amar a su prójimo, debe primero usted amarse a sí mismo. Y no estoy hablando de un narcisismo. Entonces, cada uno de nosotros como varones debemos amar a nuestras esposas. Debemos amar, y ese es el desafío de hoy, amar. Esos son los dos pilares. Un pilar, el amor del esposo. El otro pilar, el respeto de la esposa. En el amor y en el respeto funciona el hogar. Cuando el hombre ama a su esposa, la incentiva o la anima al respeto. Y cuando la esposa respeta a su esposo, lo anima a amarla. Cuando el hombre no ama a su esposa, pues no la está animando a respetarlo. Y cuando ella no lo respeta, tampoco la está animando, lo está animando a amarla. Ahora, esto no funciona sin Cristo. Es un desastre sin Cristo. La gracia de Dios es la única que puede capacitarnos para poder ser esos hombres que Dios mismo ha determinado que debemos ser. Entonces, hermanos, es importante que reflexionemos en cuál es el rol y cómo lo estoy yo desarrollando en el hogar, en el matrimonio, ante todo específicamente en el contexto del matrimonio. Yo quiero dejarles esta tareita a todos los hombres. ¿Ama usted a su esposa? ¿Es usted una persona que ejerce liderazgo? Porque usted fue dado como provisión para ejercer liderazgo, dirige su hogar, lo guía espiritualmente. ¿Es usted un mero jardinero o es un sacerdote de su hogar? ¿Es un gobernante autoritario o un siervo? ¿Está delegando usted las responsabilidades como cabeza? ¿También usted es un proveedor? ¿Está proveyendo por medio de su trabajo? ¿Está dándole tiempo a su esposa o llega tan cansado que lo único que llega es a dormir sin escucharla? ¿Cuánto tiempo pasa mirando fútbol o mirando televisión y no pasa todo el tiempo, no pasa tiempo con su esposa? Quizás pasa más tiempo en sus quehaceres y aún también en sus estudios y no tiene tiempo para escucharla. Le da a su esposa lo necesario para que administre también recursos en el hogar y aún que tenga para ella. Protege a su esposa con palabras de respeto y amor. La protege de las críticas de la familia, de la desobediencia y respeto de los hijos. ¿Es usted una persona agresiva con las palabras cuando hace algo ella que no le gusta a usted? ¿Ama a su esposa bajo el vínculo del pacto? ¿Ama a su esposa de manera incondicional y con iniciativa? ¿Le da un lugar especial en su corazón? ¿Es cortés y detallista con ella? ¿Ayuda a usted en su trabajo en casa? ¿Vela por el mantenimiento de su casa? Sabemos que si el Señor nos hace una evaluación como hombres, como cabezas de hogar, posiblemente si es de 1 a 10, nos quedemos en el examen. Por eso, para poder pasar el examen, tenemos que mirar a Cristo, mirar su gracia y mirar el modelo que tenemos que ser. Es la única forma, no hay otra forma. Esto lo digo para que como hombres tengamos claro cuál es el rol que Dios nos dio y que nos asignó, y no para que una mujer insubordinada venga a recordarnos que debemos hacerlo.
No, ya como hombres sabemos qué es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debemos hacer. Si no lo hemos hecho, es importante que nos humillemos delante de la presencia de Dios y pidamos perdón a nuestro Dios. Si su esposa usted no lo respeta, ahí hay un síntoma, es porque usted no la ha amado lo suficiente. No exija a usted respeto a su esposa cuando usted no la está amando. Primero dele amor y ella lo respetará voluntariamente sin que usted se lo exija, porque la sujeción no es una sujeción subyugada, es una sujeción voluntaria. Y sujeción es entregar mi voluntad a otro. Su esposa entregará su voluntad y la rendirá a usted solamente si usted la ama. Mientras tanto, va a ser difícil. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Oremos a nuestro Dios en este momento. Padre, te damos gracias porque tú eres el que nos permites meditar en todo esto. Ayúdanos como hombres a portarnos varonilmente. Sé que muchos de los hermanos cabeza de hogar han escuchado esto. Y estamos en un proceso de santificación donde tenemos que superar todo este tipo de pecados que hemos cometido y que no hemos cumplido con el oficio que tú nos has delegado. Sabemos que el hogar funciona como funciona, debe funcionar el hogar como funciona la relación entre Cristo y la iglesia. Queremos parecernos a Cristo como hombres y pedimos perdón porque no hemos hecho las cosas que tú nos has mandado. Quizás algunos sí han logrado hacerlo y qué bueno porque es la gracia de Dios y no los méritos nuestros. Pedimos, Señor, que tu gracia nos ayude a alcanzar ese ideal de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y si aquí en esta noche hay hombres que definitivamente dicen que es imposible hacer eso, te quiero pedir que les concedas fe y arrepentimiento y gracia salvadora para que puedan ver la maldad de su corazón, rendir su corazón a Cristo y que Él sea la cabeza y autoridad de ellos para que ellos puedan ser autoridad y ejerzan un buen liderazgo dentro de sus hogares. Señor, muchas gracias. Oro por los matrimonios, porque sabemos, Señor, que en este tiempo que tú nos has permitido providencialmente tener, nos estás llamando a la unidad familiar, nos estás llamando a vivir armoniosamente en el matrimonio y no a destruir el matrimonio, a soportarnos con paciencia, a retomar las virtudes espirituales, a enriquecernos espiritualmente en el matrimonio, a escucharnos mutuamente, a dialogar. Gracias por esta providencia oscura que nos estás permitiendo pasar. Pero en medio de esta providencia oscura hay esperanza y hay luz. Ruego, Señor, para que después de todo esto, si nos permite salir, la iglesia tenga matrimonios sólidos, esposos y esposas sólidas, que puedan glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, así como tú lo has determinado y diseñado. En el nombre de Jesús, te lo pido.